Hola, hola, saludos cordiales, mi nombre es Angivita y junto a mis compañeras Karina Rojas y Sofía Laguna abordaremos el tema de trastornos de ansiedad social, conocido mayormente como fobia social. Comencemos. El trastorno de ansiedad social principalmente es aquel que se define también o se conocía en el pasado como fobia social. La fobia social entonces es aquella ansiedad que conduce a todo sujeto que la padece a abstenerse y como consecuencia de esta abstención a alterar su cotidianidad. En sí se trata de un trastorno bastante influyente en las relaciones sociales o interpersonales, en las rutinas diarias y en los deberes y responsabilidades como el trabajo y el estudio. Es una afección de la salud mental que es crónica y puede ser tan variable como personalidades, como situaciones sociales y vivencias existan. Esta afección crónica es causada por el miedo, la ansiedad y la evasión principalmente. Esta puede iniciar a principios de la adolescencia o a mediados de esta, aunque existen excepciones donde puede surgir en etapas de la niñez, es decir, en niños más pequeños o en la adultez. Este se va a presentar en situaciones donde los individuos se puedan sentir analizados, juzgados, evaluados o bien sientan gran temor por el escrutinio. Y en situaciones cuando deben actuar delante de otros de acuerdo a cierto contexto social. Entonces, el trastorno de ansiedad social va a tener en común que los fóbicos sociales van a tener sensaciones irracionales y un sentimiento de ansiedad tan similar como un ataque de pánico. Estas van a caracterizarse por conductas de evasión, conductas de escape o conductas de seguridad, es decir, poco participativo o muy tímido. Hablemos ahora de la especificación de la gravedad. Para hablar de la especificación de la gravedad debemos hablar de distintos puntos claves, entre ellos las características clínicas centrales. Las características clínicas centrales entonces van a ahondar o van a hacer énfasis en lo que se refiere a la intensidad del miedo y la ansiedad, la aparición siempre en los distintos contextos sociales donde se exponga a este individuo como frente a una probable crítica de los demás. Y además, este trastorno va a caracterizarse por temor a actuar de acuerdo a su propia personalidad, eh, por ser valorado negativamente por otros. Hablemos entonces ahora sí de la especificación. Esta especificación de la gravedad es bastante amplia y va a estar vinculada a su ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto va a estar enfocada en la ejecución solo si la fobia o el miedo se limita a el habla o a la actuación en público. Y además, esta especificación va a darse sobre la prevalencia del miedo, la evitación o la ansiedad que deben continuar o que deben manifestarse a lo largo de mínimo 6 meses. Ahora bien, esta especificación de la gravedad no está estandarizada para todos los criterios del DSM-5 o del CIE-10 u 11. Es decir, va a depender mucho del test que se esté utilizando para medir este tipo de ansiedad o de fobia social. Es de esta manera donde se crean dos subtipos de categorización de fobia social. La primera es la ansiedad de interacción. Esta ansiedad de interacción consiste básicamente en temor o en el miedo a vincularse o interactuar socialmente con otros. Y el segundo subtipo hace referencia a la ansiedad de actuación, que es el miedo irracional a ser observado en todo contexto social. Es decir, indiferentemente si está frente a un público grande o si bien tiene a un grupo pequeño de 3 personas que simplemente estén escuchando un argumento, etcétera. Entonces, de acuerdo a la APA, es decir, la Asociación de Psicólogos Americana, hace referencia a que esta especificación de la gravedad va a estar vinculada en 3 estadios: leve, moderado y grave, de acuerdo a lo que se indica en la delimitación de la fobia social por Olivares y Caballo en el año 2003. A raíz entonces de estas dos subtipos categorizacionales,
tenemos que prevalecen cuatro más, o sea, se desencadenan de estos cuatro más. El primero de ellos es la fobia social específica, seguido de la fobia social levemente generalizada, la fobia social moderadamente generalizada y la fobia social gravemente generalizada. Estos cuatro subtipos o dos subtipos van a tener gran prevalencia o mayor gravedad en lo que hace referencia a la fobia social, a síntomas ansiosos y otros trastornos asociados, como lo pueden ser los trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, depresión o bien un historial médico. Ahora, tenemos la escala de Leibowitz para la ansiedad social, conocido por sus siglas como LSAS. Bien, la escala de Leibowitz para la ansiedad social hace referencia básicamente a que su objetivo es valorar el rango de interacción social y el desempeño de estos sujetos en situaciones sociales a las que temen, a los que evitan o evidentemente a los sujetos que mantienen este tipo de trastorno por ansiedad social conocido como fobia social. Además, su objetivo va a ser evaluar la eficiencia de tratamientos farmacológicos y los ensayos farmacológicos que se hagan sobre él. Este tipo de escala de Leibowitz en este momento la estamos citando precisamente porque es la que nos permite ver detalladamente una escala de gravedad de acuerdo a este cuestionario. Entonces, este cuestionario va a estar estructurado en 24 preguntas, cuya clasificación va a ser de tipo Likert, cuyas preguntas van a estar puntuadas del 0, 1, 2, 3 hasta el 3, donde la puntuación máxima van a ser 144 puntos y la puntuación mínima va a ser de 0 puntos. Entonces, tenemos en el pequeño cuadrito acá abajo la especificación de la gravedad. Menor de 55 puntos va a indicar que no se aprecia ansiedad social, de 55 a 65 ansiedad social moderada, de 65 a 80 ansiedad social significativamente moderada, de 80 a 95 ansiedad social severa y de 95 en adelante tenemos ansiedad social muy severa. Buenas noches, mi nombre es Karina Rojas. En este caso le vamos a hablar lo que serían eh, ansiedad social o fobia social. Para ir entrándonos en temas, yo le voy a hablar sobre lo que sería la clasificación clínica. En este caso, para empezar, me gustaría empezar lo que sería diciendo que la palabra fobia procede del griego phobos y significa pánico. En el DSM-5, las fobias pertenecen a los trastornos de ansiedad. En la siguiente imagen, ¿verdad? Que pueden observar, expongo las distintas clasificaciones, ya que pueden ayudar a ver las diferencias entre los distintos problemas. En este caso comenzaremos lo que sería trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de ansiedad social, fobia específica, trastorno de pánico, agorafobia. eh, Agorafobia, cuando hablamos de fobia específica ya sería animales, tanto arañas, insectos, palomas y perros. Cuando hablamos entornos naturales sería al entorno que nos rodea, ya serían las alturas, las tormentas, y cuando hablamos situacionales serían los sitios donde nos podemos encontrar, ya sean sitios cerrados, ascensores, avión. Y esta parte donde nos dice fobia específica a sangre e inyecciones e heridas. Tener heridas abiertas, contaminarme con enfermedades o no poder ver la sangre. Continuando, ¿verdad? Con el otro punto. En este caso, le vamos a hablar sobre las, digamos, diferentes características clínicas y epidemiológicas de los trastornos de ansiedad.
En los trastornos de ansiedad podemos encontrar trastornos de ansiedad por separación. Se puede decir, o en la parte epidemiológica nos habla de que es una edad de inicio de 3 a 12 años. Las edades más frecuentes son en niños. Unas características importantes que se evalúan son aquellas familias sobreprotectoras. En la fobia social, que es el caso que nos corresponde hablar, dice que son edades comprendidas, esta edad de inicio es de 8 a 15 años. La edad más frecuente es en adolescente y otras características que se pueden observar es cuando el niño tiene temor a ser juzgado por los demás. En este caso es como que un factor muy predisponente, en este caso de la fobia social. Los niños se sienten juzgados, se sienten que son observados, que van a ser motivo de burla. Digamos que son una de las características importantes en esta fobia social. Cuando hablamos de mutismo selectivo, está comprendido, su edad de inicio es menores de 5 años. La edad más frecuente es en niños y las otras características que nos hablan de este mutismo selectivo es que se comunica con familiares, personas allegadas, pero cuando salen fuera de ese entorno, ¿verdad? Se les dificulta expresarse. O sea, a ellos se les dificulta expresarse con otras personas fuera de su entorno, como que de ese confort que tienen, que sería mamá, papá o hermanos. Continuando con la temática, ¿verdad? De estas características, nos habla de aquella ansiedad o de, de aquel trastorno de ansiedad generalizado. Edad de inicio de 8 años y medio. La más frecuente se da en adolescente y las características es un nivel socioeconómico alto, o sea, y tienen unas expectativas elevadas de la vida, por eso se da más que todo a nivel de adolescente, pero a la vez son niños o adolescentes tímidos o inhibidos, son muy introvertidos. Cuando hablamos de aquellas fobias específicas, se inicia de 7 a 11 años, se da en adolescente. Este, eh, un factor predisponente son los acontecimientos traumáticos que pueden haber llevado a ese adolescente, eh, personas que sufren daños o experimentan temor y las advertencias que a veces los padres hacen hacia esos hijos, en que un ejemplo muy claro podría ser que le dicen al niño: no te montes en la bicicleta porque te puedes caer, no te hagas esto porque te vas a caer, te vas a golpear, te vas a hacer daño. Entonces ahí como que crean esa fobia a algo, pues si me monto en esto, sé que me va a pasar algo malo, me voy a caer. Los trastornos por ataque de pánico. Su inicio es de 16 a 25 años, muy raro en menores de 16 años. La edad más frecuente es de 20 a 40 años. Eh, Temor o incomodidad, una sensación de perder el control, incluso cuando no hay un peligro real o un factor desencadenante claro. O sea, quieren tener el control siempre y les da miedo o les da pánico perder ese control. Aquí nos habla de esos niños cuando por lo menos en una actividad o en clase son esos niños donde preparan una exposición una y otra vez, porque al momento de ser expuestos ante un público piensa o les puede dar un ataque de pánico y pueden olvidar todo lo que ya han aprendido. La agorafobia se da inicia de 17 a 35 años, en menores es muy raro en menores de 16 años. La edad más frecuente es de 20 a 50 años. Una de sus características es temor de quedarse solo, de sentir miedo a estar en lugares donde el escape podría ser difícil. En este caso es
lo que venía nombrando anteriormente en una de las láminas anteriores, es ascensores, avión, lugares y miedo a perder el control del lugar, donde una salida de escape, o sea, son personas muy meticulosas en ese caso. Gracias. Y para terminar con esta parte, me gustaría decir de que las personas que padecen la fobia pueden convivir con ellas, pueden convivir con esa fobia durante muchos años, pero después de intentar superarlas por ellas mismas, se produce, digamos que, un resultado que no son satisfactorios, por lo que acaban resignándose a la limitación que le conllevan. Esto digamos que es una, algo como que me hizo pie al momento de estos puntos que a veces uno toma muy a la ligera, estas pequeñas cosas que nos dan y bueno, eh, terminando mi punto, vamos a dar pie a lo que serían esos criterios diagnósticos. Gracias. Hola, mi nombre es Sofía Laguna y yo les voy a hablar sobre los criterios diagnósticos de la ansiedad social o fobia social. A. Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales, en las que el individuo está expuesto al juicio de otras personas, como por ejemplo mantener una conversación, ser observado mientras realiza alguna actividad o hablar públicamente. En el caso de los niños, la ansiedad se puede producir en reuniones con niños de su misma edad y no solamente en la interacción con adultos. B. Miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad, temiendo a ser rechazado o humillado. C. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. En los niños se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados, aferrarse, encogerse o no hablar en situaciones sociales. D. Resistencia a las situaciones sociales donde reina el miedo o ansiedad intensos. E. Miedo o ansiedad desproporcionados en comparación a la amenaza real. F. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura 6 meses o más. G. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínica significativa, además de afectar en sus relaciones sociales u otras áreas importantes de su funcionamiento. H. El miedo, la ansiedad o la evitación no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de sustancias como por ejemplo drogas o medicamentos. Y el miedo, la ansiedad o la evitación no se explican mejor por los síntomas de otros trastornos, como el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal o trastorno de espectro autista. J. Si existe otra enfermedad, el miedo, la ansiedad o la evitación debe estar claramente no relacionados con esta. También se debe especificar si el miedo lo limita a hablar o actuar en público, ya que en la ansiedad social de solo actuación, los individuos no temen ni evitan las situaciones sociales, sino tienen que interactuar en estas. El trastorno de ansiedad como raíz y la fobia social. La raíz de la fobia social, como bien lo mencionó mi compañera, es el trastorno de ansiedad. Y entre las características generales que comparten todos los trastornos de ansiedad está el miedo y ansiedad excesivos generando alteraciones conductuales. El trastorno de ansiedad se asocia a la tensión muscular, la vigilancia en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. ¿Y cómo podemos diferenciar los trastornos de ansiedad? Agregando lo que dijo mi compañera y de manera más resumida, podemos diferenciarlos según el tipo de objetos o situaciones que inducen el miedo, la ansiedad o las conductas evitativas y según la cognición, es decir, los pensamientos asociados a su ansiedad. Ahora bien, el trastorno de ansiedad o fobia social, en resumidas cuentas, es el miedo a sentirse torpe, avergonzado o humillado. Como bien lo dijo mi compañera, miedo a ser objeto de burla o juicio destructivo de los demás. Ahora veamos cómo detectarlo en niños y adolescentes y sus diferentes manifestaciones.
En los niños se puede detectar cuando sufren berrinches, lloran, se aferran, se bloquean, se retiran o evitan alguna situación o se niegan a hablar en situaciones sociales, y algunas somatizaciones de esto pueden ser dolor de cabeza, dolor de estómago, enojo o agresividad. Por supuesto, al detectar alguno de estos síntomas, se debe evaluar con un profesional tanto de la salud mental como física para descartar otras enfermedades. Ahora bien, en adolescentes lo podemos detectar cuando se preocupan excesivamente antes de ir a un evento social o incluso cuando evitan ciertos eventos o se preparan en exceso ante alguna presentación. Ellos también pueden somatizarlo con ataques de pánico y otras manifestaciones físicas pueden ser rubor, ronquera, temblor, sudoración o, como bien lo mencioné antes, en el caso de los niños, ambos pueden compartir estas manifestaciones físicas. Como dato importante, se ha descubierto que la ansiedad social es hereditaria, pero no se sabe con seguridad por qué algunos miembros de la familia lo padecen y otros no. Se especula que la ansiedad social probablemente surge de una interacción compleja entre los factores biológicos y ambientales.